Islas de la Bahía es uno de los 18 departamentos que conforman el territorio nacional de la República de Honduras, siendo este uno de los destinos turísticos más importantes de todo Centroamérica, por su gran diversidad única de flora y fauna, por tener el segundo arrecife más grande de todo el mundo y claro está que no podíamos dejar de mencionar sus espectaculares playas de arena blanca. Aparte de la gran belleza natural que tienen las islas, también es un lugar que tiene muchas historias por contar, desde sus orígenes con los payas, la disputa entre la corona española e inglesa por el territorio y toda la piratería que imperaba en aquellos tiempos. Este archipiélago en el Caribe hondureño constituye un tercio del turismo que ingresa al país anualmente. Solo los supercruceros aportan mucho a la economía con una gran cantidad de visitantes. El departamento se encuentra dividido geográficamente por 3 islas principales y políticamente por 4 municipios. Primeramente tenemos la isla y el municipio de Utila, conocido por su tranquilidad y su buceo. Roatán, donde los supercruceros son el día a día de los lugareños, y José Santo Guardiola, que es uno de los municipios menos conocidos, pero que cuenta con una gran historia y muchos lugares naturales por descubrir. Y no menos importante, tenemos a Guanaja, siendo esta una de las islas más auténticas por ser la menos explotada turísticamente de las 3, guardando muchos secretos. Para llegar a este paraíso terrenal existen 2 opciones que pueden tomar desde el territorio continental. Puedes volar desde las principales ciudades hondureñas o también directamente desde algunos puntos internacionales o dirigirte a la ciudad de La Ceiba. La Ceiba es conocida como la novia de Honduras por sus bonitos spots fotográficos y por tener uno de los carnavales más grandes y prendidos de todo el país. Desde la novia de Honduras y el muelle de cabotaje zarpan los ferries con destino al departamento de las Islas de la Bahía. Existen 2 ferries que salen desde el muelle de cabotaje. Primeramente tenemos el Galaxy Wave, que realiza viajes a Roatán y a la isla de Guanaja. Nosotros nos íbamos a la sala de espera, ya que nuestro transporte acuático para el día de hoy es una pequeña pero elegante embarcación de color naranja llamada el Utila Dream Ferry. La embarcación por dentro es totalmente climatizada, con asientos muy cómodos y elegantes. Además, el ferry cuenta con un pequeño bar para que tengas todo lo necesario para tu viaje. Aunque si prefieres sentir la brisa del Caribe hondureño, puedes ir en la parte de afuera y luego de unos aproximados 45 minutos podrás ir divisando cómo nos acercamos a una pequeña isla. Si sales en el ferry de la tarde, la isla de Utila te recibirá con una de sus mejores postales, que son sus increíbles atardeceres y sus espectaculares tonalidades del agua, además de los mototaxis para trasladarte a tu sitio de hospedaje, aunque la mayoría de hoteles se encuentran relativamente cerca del puerto, así que solo llegando puedes dar tu primer paseo por la isla. Nos encontramos en la primera isla y la más pequeña de las 3 de toda esta gran aventura. Pero el simple hecho de que sea pequeña no significa que no vamos a encontrar grandes bellezas del Caribe hondureño. Aparte de sol, playa y arena, también nos espera mucha diversidad de flora y fauna. Las calles de la tranquila isla de Utila son bastante angostas y por este motivo son muy pocos los carros que transitan por estas pequeñas calles. Para explorar la isla más pequeña de este archipiélago puedes usar los mototaxis, pero si te gusta andar a tu tiempo hay diferentes puntos donde puedes alquilar carritos de golf, bicicletas o también motocicletas automáticas hasta para el menos experimentado en 2 ruedas. Yo, siendo la persona menos experimentada en andar motocicleta, me tocó aprender en el camino porque el tiempo apremiaba para salir a explorar la isla. Primera vez en moto, solo espero no causar ningún accidente. Las playas son los principales atractivos de todo este archipiélago, así que nuestro primer destino es la playa pública de Utila, o también conocida como Chepas Beach. Las champitas ubicadas tanto en la arena como en las tranquilas aguas caribeñas, sin duda que llaman la atención a todos los visitantes que llegan a la playa pública, aparte de sus bonitos spots fotográficos para retratar el paisaje utileño. Curiosamente, la playa Chepes recibió la distinción internacional de bandera azul, siendo esta la primera
mejor playa certificada en todo Honduras. Esto significa que en Utila cumplen con todas las normas de protección de ambiente y manejo de desperdicios, teniendo así una excelente calidad de agua, tanto marina como potable. La isla además cuenta con un total de 3 playas que están certificadas por la calidad de sus aguas, las cuales veremos a continuación. Para movernos a la siguiente playa utileña, nos vamos a navegar entre los manglares de la isla, que conservan una enorme vida silvestre. Solo en transporte acuático se puede llegar a esta playa ubicada fuera de la bahía de Utila. Neptune's at Coral Beach Village, a pesar de que se encuentra lejos del centro de Utila, cuenta con restaurantes para disfrutar de toda clase de platillos. Disfrutar del bonito muelle que junto con los colores del atardecer tendrás excelentes fotografías. Rápidamente nos movemos al otro extremo de la isla en busca de otra de las famosas playas paradisíacas utileñas, conocida como Bando Beach, aunque con lo primero que nos topamos es con un rótulo que nos decía que teníamos que pagar una entrada para disfrutar de esta playa. Con un costo de 50 lempiras pudimos pasar el área comercial para presenciar una gran cantidad de palmeras que decoraban la playa de Bando con su arena blanca, siendo esta súper fina. Los colores tenues de la tarde, las aguas cristalinas para presenciar la vida marina y además, sin miedo a equivocarme, el mejor atardecer que pude vivir durante toda esta gran travesía, hacen de Bando Beach una de las mejores playas en Utila a gusto personal. Utila no solo destaca por la calidad y la pureza de su agua marina, sino también por la gran diversidad de vida que se encuentra en las profundidades de sus aguas. La isla ha punteado como un santuario para la vida marina y como uno de los mejores lugares en el mundo para bucear debido al equilibrio medioambiental. Además que en Utila podemos bucear a través de la segunda barrera coralina más grande de todo el mundo, conocido como el sistema arrecifal mesoamericano, que se extiende desde México pasando por Belice, Guatemala y Honduras, recorriendo más de 1000 kilómetros de costa. Por este motivo, muchos amantes del buceo son atraídos de todas partes del mundo con el fin de bucear entre este mundo inmerso en el Atlántico, otros directamente para obtener su licencia de buceo. Utila cuenta con diferentes centros de buceo perfectos para conseguir certificaciones que te inician en este mundo del buceo y también para conseguir las certificaciones más avanzadas. La pequeña isla, aparte de tener una enorme belleza natural marina, también tiene la fama de tener uno de los buceos más baratos de todo el mundo. Preguntando en uno de los tantos centros de buceo, nos dieron el costo de una de las primeras certificaciones llamada Open Water, con un costo de $300. Es muy complicado poder dar un veredicto exacto de esta categoría, pero sin duda Utila está entre los primeros en cuanto a buceo barato, junto con Tailandia en su isla llamada Koh Tao y Egipto con su icónico Mar Rojo. Cada año ingresan unos 5 millones de botellas de plástico a la isla, además de lo que traen las corrientes a las playas. Por este motivo se ha implementado un ingenioso método para combatir estas grandes cantidades de plástico. El concepto carreteras de plástico ha sido posible triturando y utilizando estas grandes cantidades de plástico como materia prima para asfaltar las calles. Los utileños han buscado diversas maneras para poder reciclar toda la basura que ingresa y llega a la isla desde el mar. Han tenido grandes resultados con el vidrio y el plástico, pero las cortinas de humo que deja el basurero municipal es una señal diciendo que hay mucho por trabajar y mejorar. Ya que los utileños son expertos e ingeniosos en el reciclaje de la basura, no podíamos dejar de visitar Jade Seahorse. Este peculiar lugar puede ser llamado como una obra de arte del reciclaje, y una vez te vas acercando empiezas a ver los vidrios, discos, botellas, muebles, entre otros elementos que pueden ser reciclados. Entre paredes, mesas, pisos y gradas que te rodean por el brillo de todos los peculiares objetos, te sientes en un inmerso museo que destaca por los diversos spots fotográficos dignos de postal de Instagram. El propietario y artista Nell Keller tardó 15 años en construir todo este lugar. Caminando entre los decorados pasillos encontramos un bar-restaurante como si fuera una casa en el árbol, como la que soñaste cuando
cuando eras un pequeño niño, y sin contar que Jade Seahorse cuenta con cabañas para despertarte rodeado del arte al estilo del reciclaje. Saliendo de la galería de arte del reciclaje, tocaba adentrarnos un poco más por los callejones y la naturaleza de Utila para encontrarnos con un sitio único en el mundo. Iguana Station es un proyecto de conservación de la iguana en Utila. Desde 1994 han trabajado conjuntamente para preservar la iguana negra de cola espinosa. Esta iguana vive en un área de 8 kilómetros cuadrados de bosque de manglar en la pequeña isla de Utila, y solo aquí se puede encontrar en todo el mundo, y por eso esta iguana swamper es una especie endémica. El centro de conservación te brinda toda la información necesaria y un recorrido por las instalaciones para que puedas comprender todo el trabajo que se realiza para proteger esta especie única. Esta persona de nacionalidad alemana fue quien descubrió que esta iguana era una especie endémica. Lastimosamente, esta iguana está en peligro de extinción porque los locales la consumen y porque los mapaches también consumen a esta especie. Los mapaches no son nativos de la isla y también se están comiendo una especie de cangrejo llamada los cangrejos azules. Los mapaches, como no tienen depredadores en la isla, se han reproducido sin control, desequilibrando el delicado balance de esta área insular. Y es que según cuentan, además, en Utila no existen animales con toxinas venenosas en toda esta zona. Existe otro caso bastante similar a los mapaches, pero esto se encuentra en las profundidades del Caribe. El pez león es otra especie que no es nativa de Utila y que está poniendo en peligro al arrecife de coral. El pez león es una especie que arrasa con todo tipo de presas, creando un desbalance en la vida marina. Debido a la ausencia de depredadores de este pez, se ha multiplicado por montones en el Caribe. Afortunadamente, el pez león es una especie que puede ser consumida por el hombre, algo que no es posible con los mapaches. Así que nos fuimos a un restaurante a degustar de esta pintoresca especie, que como punto negativo es bastante caro, pero sin duda su sabor personalmente me ha encantado. A la mañana siguiente tocaba adentrarse un poco más entre la naturaleza utileña para conocer la cara de esta isla que muy pocos visitantes conocen. El lodo literalmente se pega en los zapatos y la moto la tuvimos que dejar botada porque el terreno, a medida íbamos avanzando, se estaba poniendo mucho peor. En su extensión territorial de aproximadamente 49 kilómetros cuadrados, solo un pequeño porcentaje de esta isla se encuentra habitada. En su mayoría es terreno virgen compuesto de manglares y algunos caseríos rodeados de naturaleza. Alejados del centro del pueblo se pueden encontrar bastantes rótulos de terrenos en venta. Y justamente llegando a Pumpkin Hill, donde se está lotificando con bonitas casas pintorescas de madera y donde las vistas y la naturaleza son realmente impresionantes. Utila, curiosamente, es una isla bastante plana, siendo su punto más alto de apenas 75 metros de alto, donde hay una pequeña estructura de metal que los locales le llaman el faro. A este faro puedes subir para tener unas espectaculares vistas del punto más alto de la isla de Utila. Saliendo un poco de la zona de Pumpkin Hill, también puedes conocer el pequeño aeropuerto de Utila, inaugurado según esta placa en el año de 2001. Siguiendo nuestra exploración natural utileña, llegamos a un sendero que pareciera que estuviera adornado con rocas que parecen coral. Por este camino llegamos a la cueva de agua dulce, o también conocida como Cueva Aladino, donde se encuentra el mayor porcentaje de agua dulce en la isla, y que pese a esto, según cuentan, tienen conexión con el mar. Pero ahora vamos a adentrarnos un poco más en la isla. Vamos a recorrer los barrios, las calles, para que ustedes vean cómo los locales viven su día a día aquí en esta bella isla. Desde la calle principal solo damos unos cuantos pasos para llegar a Campo Lacho, y donde muy amablemente Don Mario nos brindó algunos datos de su vida diaria en esta isla. Venta de coco, de pan de coco,
vendemos casabe con mi compañera, somos microempresarios, vaya. La energía eléctrica, pues nosotros compramos aquí energía eléctrica como comprar tarjeta es una recarga, pues. Yo aquí pues estamos comprando cada 3 días estamos comprando 200 lempiras. Sí, 3 días, o depende, a veces hasta 4 días. Quien paga el agua potable es el propietario del inmueble. Pagan el agua, pero les viene todos los días. 2 veces a la semana. ¿Cuánto paga de alquiler usted, por ejemplo? Ahorita estamos pagando 3.000 lempiras. Pero si nos ponemos a el gasto que estamos pagando, prácticamente nos sale como a 5.000 lempiras aproximadamente con lo que es el fluido eléctrico. Justamente desde las vistas aéreas que nos regalaba el Colocho Volador podíamos apreciar otro grupo de casas, así que decidimos partir para ir a conocer otro barrio llamado Camponado. Particularmente en este barrio podemos encontrar lo que coloquialmente los hondureños le llamamos cuarterías, que es un solo complejo habitacional que cuenta con múltiples cuartos, en este caso con baño compartido. Muchas personas desde territorio continental llegan a Utila buscando trabajo, siendo Camponado una de las zonas más económicas para vivir con un costo de 2.200 lempiras, aunque en este mismo sector también puedes encontrar casas con un precio algo más elevado por el hecho de tener salida para embarcaciones al mar. A la mañana siguiente, desde muy temprano, tocaba abordar nuestra pequeña embarcación color naranja para partir hacia nuestra próxima isla del departamento insular hondureño. Entre las olas del Atlántico y las primeras vistas de los supercruceros, finalmente llegábamos a la isla más grande de Honduras. Más al solo llegar, las vistas que teníamos a nuestro alrededor eran espectaculares, con un crucero enorme y una embarcación hundida. Habíamos llegado a la isla que se encuentra en el centro del departamento. La isla se divide en 2 municipios, pero primeramente nos íbamos a explorar el municipio de Roatán para conocer una de las mejores playas del Caribe. Hemos llegado a Roatán, la principal de las 3 islas que conforman este bello departamento. Sin duda, aquí estamos en la isla más comercial, donde pueden encontrar una de las playas más bonitas de todo Honduras y un paraíso para personas de todo el mundo. West Bay es una milla de arena blanca, palmeras y aguas cristalinas que constantemente son reconocidas como una de las mejores playas del Caribe y América Central. La playa de West Bay tiene una gran vida marina y una gran variedad de peces que puedes verlos buceando en la playa. Muchas de las principales revistas de viajes lo incluyen como un destino de visita obligada. Por ejemplo, la revista Forbes la colocó entre las 5 mejores playas de Centroamérica y de todo el Caribe. La página web TripAdvisor consideró a West Bay como la foto perfecta del Caribe, además de ponerla en el top 10 de mejores playas del mundo. Esta es la zona con la mayor extensión de hoteles junto a la playa, y es que aquí puedes encontrar las cadenas hoteleras más exclusivas de todo Roatán. Saliendo de la paradisíaca playa de West Bay, tocaba ir a explorar otra zona importante de Roatán, como lo es West End. Se suele confundir bastante a West End y West Bay por la similitud de sus nombres. Si quieres relajarte y encontrar uno de los mejores hoteles de la isla, seguramente West Bay será la opción para ti. En el caso de West End, es para las personas que buscan más movimiento, vida nocturna, tiendas, cafés y comida de todas partes del mundo. Y según cuentan, en West End se vive la mejor vida nocturna de todo Roatán. Estas 2 playas se encuentran bastante cercanas entre sí y puedes conseguir un taxi acuático o
terrestre para moverte entre ellas. West End sin duda es una de las zonas más comerciales de toda la isla y donde probé sin duda uno de los mejores cafés de Roatán, aunque al ver los precios en dólares cuando entras a la tienda te podría asustar. Así que nos movemos a una zona más concurrida por los locales, conocida como Coxenholm. Esta es la ciudad más grande de las Islas de la Bahía, aparte de ser la cabecera de este departamento. En el 2020 se hizo un censo poblacional dando resultado de un poco más de 50.000 habitantes. En el centro de la ciudad podemos encontrar pinceladas de la historia de Roatán, como la primera iglesia baptista, que es un movimiento iniciado por pastores ingleses. Curiosamente, la ciudad de Coxenholm recibe su nombre por el capitán pirata llamado John Coxen, ya que la isla fue el hogar de muchos corsarios. Y es que por la isla a lo largo del tiempo hubo grandes disputas por potencias internacionales. Según la historia, se cuenta que los primeros habitantes de este archipiélago fueron los payas, conocidos actualmente como la etnia Pesh. En el año de 1502, Cristóbal Colón nunca puso un pie en la isla de Roatán, debido a un huracán que se aproximaba a las islas. Lo que pertenece actualmente como uno de los 18 departamentos de Honduras fue disputado entre grandes potencias, como los españoles y los británicos. Esto pasó a lo largo de muchos años, tratando de tener el control total de las Islas de la Bahía. Durante el gobierno de José Santos Guardiola se firmó el Tratado de White Cross, donde los ingleses devolvían las Islas de la Bahía y la Mosquitia al gobierno de Honduras. Este personaje también es conocido como el único presidente de Honduras asesinado en la historia, llevando actualmente en su honor su nombre uno de los municipios de estas islas. A la isla de Roatán llegan muchos turistas por parte de los enormes cruceros, que para las fechas de febrero llegan todos los días, teniendo la isla una capacidad máxima de hasta 5 cruceros. Justamente nos encontramos en el puerto de Roatán, que cuenta con una capacidad máxima de atracar 3 cruceros al mismo tiempo. Curiosamente, los primeros 3 días del 2023 se registró el arribo de más de 17.000 turistas, solo contando los supercruceros. Además, a Roatán han llegado los cruceros más grandes de todo el mundo, como por ejemplo el Wonder of the Seas arribó el 13 de marzo del 2022. Este supercrucero tiene una capacidad máxima de hasta casi 7.000 personas. Además, la empresa Royal Caribbean está construyendo el Icon of the Seas, siendo este el nuevo crucero que ganará la categoría de ser el más grande de todo el mundo, que medirá 365 metros y se espera que arribe a la isla de Roatán. Quiero agradecerle a José de Roatán Exclusive Tours, que fue mi guía por mediodía y logró darnos acceso a mi amiga Lau por el mundo y a mí a uno de los sitios más restringidos de toda la isla. Si bien les contaba que Roatán tiene una capacidad máxima total de 5 cruceros, en Mahogany Bay atracan 2 de ellos. El puerto de Mahogany es propiedad y está operado en gran parte por Carnival Corporation. Por ende, este puerto es privado y los locales no pueden acceder a esta zona tan fácilmente. En este puerto los cruceristas pueden encontrar prácticamente de todo, sin necesidad de salir a las calles de Roatán, y muchos de ellos deciden no salir de esta área privada, aunque los más aventureros deciden tomar un taxi desde el puerto para explorar las bellezas de esta isla hondureña. Pero conociendo el puerto de Mahogany, puedo entender por qué algunos turistas deciden no salir de este mini paraíso de Roatán. Ya una vez habiendo conocido los sitios más icónicos del municipio de Roatán, tocaba adentrarnos por un municipio menos comercial, pero que sin duda nos guarda grandes maravillas naturales e historia. Realmente son muy pocas las personas que saben que la isla de Roatán en general
se divide en dos municipios. La isla de Roatán se divide en el municipio llamado con el mismo nombre de Roatán y también en el municipio llamado José Santos Guardiola. De José Santos Guardiola ya hemos estado hablando bastante, ya que es un personaje bastante histórico de Honduras y de Islas de la Bahía. Lastimosamente te das cuenta que has llegado al municipio de Santo Guardiola por el mal estado de sus calles, y es que en cuanto a infraestructura, comparado al municipio de Roatán, es bastante pobre. Esto pasa porque todos los turistas literalmente llegan al municipio de Roatán, ya sea por aire o por mar, opacando la poca infraestructura turística de este municipio vecino. Pero solo iniciando nuestro recorrido nos encontramos con un barco varado justo a la par de la calle principal de Santo Guardiola. Iseri viene de una palabra de la etnia garífuna que significa nuevo. Este barco fue construido con una inversión de varios millones de lempiras para convertirse en la disco más grande de todo el país. Este navío fue construido por un argentino que, según los Estados Unidos de América, es socio de uno de los capos mexicanos más grandes de la droga, y por esto fue arrestado, pasando el Iseri a manos del gobierno. La discoteca fue construida alusiva a la época dorada de los piratas que imperaban en este municipio, ya que esta zona de la isla guarda una gran historia y raíces con la piratería. Actualmente el barco es una atracción meramente turística que, según me contaron, hacen recorridos por la parte interior del navío, pero justamente cuando llegué no había absolutamente nadie. Rápidamente nos movemos en mototaxi para conocer la cabecera del municipio de Santo Guardiola, conocida como Oak Ridge. Oak Ridge es conocida popularmente como la Venecia de Roatán, porque en lugar de calles y avenidas tenemos canales conectados por el mar Caribe y los locales se mueven a través de ellos con sus botes. Aparte de la pesca y el turismo, me pareció curioso que los locales en esta parte de la isla se dedican a pintar de todo tipo de barcos. Después de un pastelito de pescado para recargar energías, tocaba subirnos a un bote para explorar una de las maravillas naturales del municipio de Santo Guardiola. Los manglares en este municipio, aparte de albergar bastante vida silvestre y belleza, también albergan una gran historia. En esta parte del Caribe eran donde muchos piratas se ocultaban cuando habían conflictos con los españoles. Los manglares, normalmente sus aguas son oscuras, pero en Santo Guardiola se pintan de tonalidades increíbles. La cultura y la historia de este municipio nos lleva a la comunidad de Punta Gorda, también conocida como la primera comunidad garífuna de todo Honduras. La etnia garífuna es sin duda una de las más representativas de todo el país, por su riqueza cultural que le ha brindado a Honduras y al mundo de diversas maneras. Recorriendo las calles de Punta Gorda me encontré con un restaurante llamado Yurume, donde podemos encontrar de todo un poco acerca de esta etnia. La bandera de los garífunas se divide en tres franjas, una de color amarillo que significa la esperanza, la franja de color blanco significa la paz y el color negro simboliza todo el dolor y el luto que lastimosamente ha recibido este pueblo. Esta etnia tiene su propio dialecto y justamente aquí podemos encontrar el Padre Nuestro en garífuna y también el himno nacional de Honduras. Entre las mesas y las paredes podemos encontrar palabras de este dialecto garífuna y sus representativos bailes, siendo la punta uno de los más representativos en todo el mundo. El baile, conocido como la punta, es de naturaleza ritual y es usado en los velorios para ayudar al espíritu del fallecido a la transición a la otra vida. La gastronomía también es bastante representativa de los garífunas, aportando bebidas como el gifiti, conocido por su aportación medicinal, además de platillos deliciosos como la sopa de pescado y caracol, acompañados con machuca, que literalmente es plátano machucado usando esta herramienta tradicional. Las raíces de esta etnia no son meramente de Honduras, sino que vinieron de la isla de San Vicente y hoy en día se han proliferado por varios países del continente americano. Incluso hay muchos personajes famosos pertenecientes a esta etnia.
En el año de 1635, dos barcos que llevaban esclavos hacia las Indias Occidentales habían naufragado muy cerca de la isla de San Vicente. Los esclavos escaparon del barco y alcanzaron la isla, donde fueron recibidos por los caribes en la isla de San Vicente, quienes inicialmente los esclavizaron, pero con el pasar de los siglos se mezclaron entre ellos. Cuando los británicos tomaron la isla de San Vicente en el año de 1783, y aquí es donde aparece un gran líder de los garífunas llamado Joseph Satuye, pero estos al final fueron derrotados por los británicos y finalmente deportados a Jamaica y a la isla de Roatán, formando su primer comunidad en Punta Gorda. Quiero agradecerte por haber llegado hasta esta parte del video, y si has llegado hasta aquí es porque te está gustando el contenido. Si gustas, puedes apoyarme suscribiéndote y dejando tu respectivo like. De esta manera podré darte más contenido de este tipo, y sin más, sigamos con la isla favorita de toda esta gran aventura. Después de nuestra exploración a través de la isla de Roatán, es hora de zarpar a la isla menos visitada del departamento insular de Islas de la Bahía. Desde la isla más grande de Honduras, solamente un ferry zarpa hacia nuestro próximo destino. Desde las bonitas vistas de las eólicas tocaba esperar el Tropical Wave. Sin duda, este fue uno de los viajes más movidos por el oleaje del Atlántico, mareando hasta el más fuerte del estómago. Pero después de un tiempo y dos Padres Nuestros, llegábamos a la isla más auténtica de este departamento. Actualmente nos encontramos en Guanaja, uno de los destinos más exóticos y vírgenes de todas las islas de la bahía. Aquí podemos encontrar playas con arena muy refinada, colores impresionantes en sus aguas y totalmente solitarias en algunas temporadas para que ustedes las puedan disfrutar. Curiosamente, el ferry Tropical Wave no atraca en la isla de Guanaja, sino en un pequeño cayo conocido con varias denominaciones. Entre uno de ellos es el Cayo. En este cayo y en Guanaja en general están más acostumbrados a vivir entre las aguas del océano Atlántico, en casas que están literalmente por encima de estas aguas caribeñas. Lo normal de los guanajeños es que a cierta edad aprendan a navegar en pequeñas embarcaciones, en lugar de aprender a conducir un carro, ya que como pueden ver, el transporte es bastante caro. En el Cayo, también conocido como Bonaca, en la mera entrada puedes encontrar oficinas de aerolíneas locales, ya que esta isla también cuenta con su propio aeropuerto. Banaica es como la isla se conocía antiguamente, cuando esta era colonia británica. Igual que en todo el departamento, es normal que los locales en sus casas aprendan inglés y español en las escuelas. El Cayo Guanaja también es conocido como la Venecia de Honduras, ya que los guanajeños viven entre canales donde es común ver todo tipo de peces y sus embarcaciones ancladas. En toda la isla solo existen 4 aldeas, de las cuales el Cayo Bonaca es una de ellas. En este cayo se encuentra básicamente la mayor parte de la economía de toda la isla, siendo este el centro comercial de todo Guanaja. Caminando entre las estrechas calles y los canales podemos encontrar muchas curiosidades combinadas con vistas espectaculares. Entre las aguas del Atlántico guanajeño se observan otros cayos a lo lejos y casas en medio del mar que, según me contaron, soportan incluso huracanes. Debido al poco espacio, los niños tienen que ingeniárselas para poder salir y jugar pelota. Además que los congestionamientos de personas son parte del diario vivir. Aquí es donde los guanajeños pueden encontrar bancos, cooperativas, farmacias, almacenes, iglesias e incluso la municipalidad. Además de delicias como un buen pan de coco sabor caribeño catracho, entre otras delicias elaboradas con coco. El cayo consiste en la unión de 2 cayos de coral contando con 6 hectáreas. En el último censo de población daban como resultado unos 6.000 guanajeños, de los cuales 5.000 vivían en esta pequeña isla. Lastimosamente, en octubre del 2021, un incendio arrasó con gran parte de la infraestructura del cayo, desplazando una gran parte de
la población a otras partes de la isla o tierra continental. Prácticamente ya ha pasado más de año y medio y las condiciones del pequeño Cayo no han mejorado absolutamente nada. Se hicieron propuestas para mejorar las condiciones de la parte afectada, pero al final sin llegar a ningún acuerdo. Curiosamente, los guanajeños han hecho un canal que atraviesa la isla para poder moverse del norte al sur de esta misma, sin necesidad de tener que rodear todo el territorio insular. Este proyecto fue posible ya que se abrieron paso a través de los manglares, donde justamente llegarás si viajas por el aeropuerto local. Y por aquí mismo llegamos a nuestro siguiente destino. Habíamos llegado a la playa del Soldado, que aparte de tener una gran historia, también cuenta con una gran belleza. Curiosamente, solo estábamos mis guías y yo disfrutando de esta enorme y hermosa playa. La playa se llama así por la abundancia de caracoles soldados y justamente en esta playa se celebra el gran festival del caracol. Entre locales y extranjeros conmemoran la llegada de un personaje que cambiaría la historia de toda América Latina. En el año de 1502 llegaría por primera vez en su cuarto viaje a tierras hondureñas Cristóbal Colón, donde se cuenta que este personaje solo quería pasar unas horas, pero debido a la cautivadora belleza de esta isla, este permaneció por unos 15 días. A lo lejos, con el colocho volador, pudimos apreciar un faro que sobresalía entre la vegetación, así que decidimos ir a explorar. Curiosamente, las personas que cuidan el faro han hecho de este su hogar. Desde lo más alto de este pintoresco faro podemos apreciar el por qué Cristóbal Colón llamó a esta zona la Isla de los Pinos. Entre las aguas turquesas del norte de Guanaja nos vamos para otra zona natural que guarda otro secreto escondido entre las montañas de esta isla. Guanaja particularmente es la única isla de todo este departamento que cuenta con cascadas y justamente esta se encuentra bastante accesible para los turistas. Desde el sur de Guanaja nos vamos al norte para conocer sin duda uno de los lugares más increíbles no solo de esta isla sino del departamento. Dunbar Rock, o también conocido como La Piedra, es una vía que le hace honor a su nombre, ya que toda su estructura se encuentra construida sobre una roca. Para donde sea que mires, las vistas desde la vía son realmente increíbles. Los colores de la zona norte de Guanaja enamoran, más las bonitas instalaciones color blanco del hotel. Esta vía es recomendada para todos los amantes del buceo, ya que ofrece la posibilidad de certificarte en uno de los mejores hoteles y más bonitos de toda la isla, y después poder practicar inmersiones por todo el mundo. En Guanaja son muy pocas las opciones que podemos encontrar de hoteles en esta isla, comparado a sus dos hermanas insulares. En el Cayo Bonaca solo pude ver dos opciones, apartando también a Dunbar Rock, así que en esta ocasión nos vamos a mover a uno de los hoteles más populares de esta zona. Graham Place se encuentra ubicado en un cayo cubierto de una gran belleza. En este hotel puedes presenciar un acuario de agua salada donde observarás especies increíbles, entre ellas inmensas tortugas. Entre la arena blanca, el hermoso mar Caribe y las bonitas instalaciones de este hotel, sin duda que desearía estar aquí, en este paraíso. Muy cerca del Graham Place se encuentra otra de las aldeas que conforman Guanaja y donde nos adentraremos a explorar. Savannah Bay está conformada por casas bastante bonitas y pintorescas. Sin duda, la tranquilidad es una de las cualidades de esta pequeña aldea. Para moverse por esta zona de Bonaca era indispensable un mototaxi, ya que por medio de esta aldea podíamos llegar también al norte de la isla. Después de unos minutos llegábamos a la zona norte de Guanaja, a la aldea llamada Mangrove Bay. Curiosamente, la infraestructura turística de estas dos aldeas es prácticamente poca e igualmente la información en internet es muy escasa. El departamento de las Islas de la Bahía sin duda es una belleza total, pero aún así, como todo Honduras, es un departamento que tiene muchos problemas. Cosas en las que podemos ayudar es no tirar basura en las calles, porque lastimosamente mucha de la basura que se tira en las grandes ciudades termina en estos paraísos terrenales. Aunque nunca hayas visitado las islas, es importante que la cuides para que en el futuro siempre tengas la oportunidad de conocer la belleza tal cual la conocimos en este video. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura.